La presentación, como sabéis y como ponía en la convocatoria, es específicamente para la justificación de los fondos MRR en el marco de estas ayudas, de las ayudas a entidades locales reguladas por la resolución de 19 de mayo de 2025. Este es el orden del día. Vamos a ver un poco de forma muy breve el marco normativo, las obligaciones de justificación. Aquí, evidentemente, nos centraremos más. La justificación en COFI, porque como veremos ahora hay una doble ventana de justificación, una en COFI y otra a Turisme Comunitat Valenciana. Compartiremos recursos de interés y datos de contactos y, por supuesto, habrá una sección de dudas y preguntas. Los objetivos son 3 de esta sesión: comprender el proceso completo por parte de las entidades beneficiarias de las ayudas de la justificación de fondos MRR, identificar la documentación obligatoria que se debe aportar, conocer los plazos e hitos clave para completar el proceso justificativo y, básicamente, con esto tenemos todo el contexto de la justificación de estas ayudas, que, como ahora veremos, es una fase clave para los beneficiarios de las mismas. El marco normativo, esto simplemente lo ponemos para contextualizar, pero ya os digo que no os preocupéis demasiado de ello. Lo más importante es la información de detalle que vamos a dar respecto a la justificación, simplemente por contextualizar. Las reglas generales de estas ayudas se enmarcan en el Acuerdo de Conferencia Sectorial de Turismo último, que la última resolución fue del 24 de febrero de 2026. De aquí derivan las resoluciones por las cuales se dispone el pago de crédito asignado por la SETUR a las entidades locales. Esto es porque en la convocatoria del Plan Territorial del 21 se enmarcaba la actuación de cohesión entre destinos de la Comunidad Valenciana. Ahí vemos Plan Territorial del 21. Y dentro de nuestra ACD, de nuestra actuación de cohesión entre destinos, se enmarcan estas ayudas. Estas ayudas que del total de presupuesto de la ACD suponen el 25%, es decir, que es un presupuesto importante el que hemos destinado a las mismas, porque considerábamos que era importante que entidades locales que pudieran ser beneficiarias de las mismas pudieran desarrollar las actuaciones previstas en la resolución de convocatoria. Y, como decimos, todo esto es contexto, pero lo más importante es la última frase, que es que la resolución se establece, esta del 19 de mayo, establece las bases reguladoras de las ayudas y constituye realmente el marco normativo principal para la ejecución y justificación. O sea, nos hemos de centrar como conclusión en la resolución de 19 de mayo. Las obligaciones de justificación. Ahora ya entramos en materia. Como decimos, hay 2 momentos clave de justificación y ambos se han de cumplir escrupulosamente, porque si no tendremos problemas, sobre todo con la Comisión Europea, pero problemas de elegibilidad de las actuaciones. Entonces, como decíamos, 2 ventanas de justificación. Una, la que llega primero, es la que tiene que ver con la justificación en la aplicación COFI. Como dijimos en jornadas previas con las entidades beneficiarias de ayudas de MRR, las entidades beneficiarias de esas ayudas son entidades ejecutoras de fondos, con todo lo que eso conlleva. Por tanto, tenéis vuestro acceso a COFI y sois los responsables de cargar una serie de documentación directamente en COFI. Entonces, aquí vemos pues que cuál es el plazo para subir este tipo de documentación a COFI por parte de las entidades beneficiarias, por parte de vosotros. Pues hay un doble plazo también. Para la mayoría de vosotros, el 30 de junio de 2026. Es el plazo máximo de ejecución, pero también para poner en COFI la documentación que os diremos a continuación. En el caso de las entidades afectadas por la DANA, se publicó una resolución del vicepresidente de Turisme Comunitat Valenciana en el que se ampliaba el plazo solo para las entidades afectadas por la DANA al 31 de agosto de 2026, y aquí también coincide que se ampliaba el plazo de ejecución y también, por tanto, de esta justificación en COFI. ¿Qué se tiene que poner en COFI? Ahora entrará en detalle mi compañero Iván,
y os va a explicar todo con detalle, porque Coffee a veces la gestión es un poco compleja, pero básicamente, haciendo un pequeño spoiler de lo que os comentará ahora Iván, tienen que estar sí o sí los mecanismos de verificación correspondientes. ¿Qué es el mecanismo de verificación? Pues aquí tenemos un ejemplo de casuísticas que podéis tener en la ejecución de vuestra subvención, de vuestra actuación subvencionada. Podéis tener contratos de obras, contratos de servicio, contratos de suministro, menores. Aquí os ponemos todas las casuísticas que hay. Esto es un copia y pega de una tabla que nos dio la Secretaría de Estado de Turismo, que como sabemos es la entidad decisora de estos fondos MRR. Pues tenemos aquí una copia de lo que nos expusieron. ¿Qué es el mecanismo de verificación? Pues en caso de obras, el certificado final de obra, acta de recepción, en caso de servicio, el informe, acto, certificado de conformidad. En definitiva, aquí tenéis el documento clave que ha de estar firmado y por las entidades correspondientes, los órganos correspondientes, y puesto en Coffee con estos plazos como máximo. Si no eres afectado por la DANA, 30 de junio. Si eres entidad afectada por la DANA, 31 de agosto. No pueden estar un día después, porque sería completamente inelegible la actuación a nivel fondos europeos. Es necesario, por tanto, que el mecanismo de verificación esté dentro de plazo. Y también os decimos que la otra justificación que veremos, que es la que nos tenéis que remitir a Turisme y Comunitat Valenciana, tiene menos volumen de aportaciones. Pero tenéis que tener en cuenta que 30 de junio es el plazo general para todos los subproyectos de toda España. Es decir, que hay bastante probabilidad de que el 30 de junio pueda implosionar o explosionar o lo que sea Coffee. Ya nos están avisando bastante que Coffee puede saturarse. Esto nos pasa, somos entidades locales, sois entidades locales, somos entidades públicas todos, y estamos acostumbrados a presentar subvenciones, a presentar solicitudes de participación en convocatorias, y estas cosas sabemos que pasan. Cuando hay una aplicación que va a recibir mucha información en un mismo plazo, pues puede tener problemas. Y no sabemos si tiene problemas, es si esto pueden después dar un plazo adicional porque la aplicación ha tenido problemas o decirnos simplemente de usted debería haber sido previsor y haber puesto la información con más antelación. Por tanto, ponemos aquí plazos máximos, pero siempre que pudiéramos una semana antes, 2 días antes, un día antes, poner el mecanismo de verificación en Coffee, nos curamos en salud todos. Y aquí tenemos unos matices operativos que, como decimos, esta tabla nos la dio el Ministerio y a vosotros os la estamos compartiendo. El pago puede ser posterior si la ejecución está finalizada. Bien, puede ser posterior, pero la factura ha de estar emitida y lo que sí o sí, el mecanismo de verificación ha de estar. Y como vemos aquí pone final, es decir, mecanismos de verificaciones parciales no van a ser aptos por parte de la Comisión Europea. O sea, no puede haber un certificado de obra de una ejecución del 75%, porque aquí va o total o a cero. O sea, o es elegible o no es elegible, no hay términos medios. Por tanto, por favor, tened en cuenta esto de que en todos los casos la actuación ha de estar finalizada, que también es un criterio de nuestras propias resolución de ayudas, pero es que si no, en Coffee no va a tener validez este documento porque lo que exige la Comisión Europea es que sea actuación finalizada. Y después ponemos una serie de matices operativos adicionales que aquí los tenéis y en caso de tener cualquier duda o comentario, pues podéis comentarnos posteriormente en la fase de dudas o preguntas o incluso después. Sabéis que tenemos vías de contacto con nosotros en la que os podemos atender sin ningún tipo de problema. La que hemos visto anteriormente, por no liaros, es la justificación Coffee, con plazos Coffee. Ahora entramos en la segunda ventana de justificación, que era la que hablábamos, que también es la que está prevista en la propia resolución de ayudas. Es la justificación a Turisme Comunitat Valenciana. Por tanto, deberán justificarse los fondos transferidos mediante la aportación en este enlace que veis aquí de los siguientes documentos. En este enlace tenéis que aportar memoria justificativa final, certificado de gastos incurridos,
y memoria del cumplimiento del principio de NSH. La memoria justificativa final sobre cada una de las actuaciones realizadas, indicando el correspondiente gasto incurrido, los resultados obtenidos y los medios de comprobación del cumplimiento. En certificado de gastos incurridos, pues certificando la correcta ejecución de los gastos y su adecuación a la normativa aplicable y a las bases reguladoras. Y la memoria del cumplimiento del principio de NSH, que muchas veces tenemos dudas. Mi compañera Marina también después le daremos la palabra y nos explicará en detalle este modelo. ¿Por qué digo modelo? Porque os vamos a compartir, cuando os compartiremos esta presentación PowerPoint, los modelos que tenéis que usar para cada uno de estos 3 documentos. Estos modelos, como os decimos, se os enviará por correo electrónico, pero en este enlace, en muy breve, vais a tener la opción de clicar en justificación y ahí os aparecerán los 3 modelos igualmente. De todas maneras, como los tendréis por correo electrónico, pues es más cómodo para vosotros directamente hacer uso de los modelos que os compartiremos por correo. Estos 3 documentos no nos los estamos inventando ahora, evidentemente. Son los que están previstos, estos 3 documentos, en la propia resolución de 19 de mayo de 2025, concretamente para que podáis ir directamente a ello en la base 11ª, obligaciones de las entidades beneficiarias, y en la 13ª, justificación de la subvención. Plazos, pues lo que pone en la resolución. Hay que ir a la resolución como siempre. Es máximo, pero remarco, máximo, un mes a contar desde la fecha de finalización de la ejecución. Es decir, si la fecha límite de ejecución en estas ayudas es el 30 de junio para los no afectados por la DANA, pues, por tanto, si acabarais el 30 de junio, pues máximo al 31 de julio de 2026. Pero esto es el máximo. Como os decíamos, en COFI, si podéis ponerlo antes, mucho mejor. Nos curamos en salud el día 27, el día 28, el día 29. Intentemos que sea antes. Por tanto, si la ejecución es anterior al 30 de junio, pues la justificación también será anterior al 31 de julio. Como decimos, un mes a contar desde la fecha de finalización de la ejecución. En el caso de los afectados por la DANA, que están previstos en la resolución posterior del vicepresidente de ampliación de plazo solo para los afectados por la DANA, porque solo teníamos posibilidad de ampliar plazo para afectados por la DANA, pues sería fecha límite de ejecución máximo, repito, máximo 31 de agosto de 2026 y máximo un mes después de esta fecha, que sería 30 de septiembre de 2026, en todos los casos que hemos hablado, sin posibilidad de prórroga. Como decimos, junto con esta presentación PowerPoint, junto con la grabación, os vamos a compartir estos modelos para que los tengáis ya, podáis ya estudiarlos, revisarlos, incluso hacernos preguntas sobre el mismo, aunque creemos que son muy intuitivos. Y como veis en color azul en cada una de las secciones, pues ponemos un apoyo, una información de cómo rellenar correctamente cada una de las secciones. Entonces, entramos en el primer documento, detalle de la memoria justificativa final. Se debe de cumplimentar la ficha modelo por cada actuación incluida en el subproyecto. Se podrá tomar como referencia la información consignada en las fichas descriptivas de cada actuación presentadas en la memoria inicial. ¿Qué información vamos a incluir? Pues datos identificativos de cada actuación y su descripción, lugares de la intervención, resultados obtenidos, mecanismos de control aplicados, información económica relativa a los importes, bueno, todo lo que veis aquí, fotografías y demás evidencias de ejecución que me había quedado yo y justamente era un punto importante. Como sabéis, la justificación de las acciones realizadas para la Comisión Europea son importantísimas y también que estéis cumpliendo, como dijimos en la reunión inicial que tuvimos en marzo, con todos los compromisos MRR a las que estáis sometidos como entidad ejecutora de fondos. Una de ellas, la correcta comunicación y uso de los logotipos correspondientes y de información de que son actuaciones financiadas por fondos MRR. Por tanto, en estas propias fotografías tiene que aparecer claramente no solo la ejecución de la actuación para justificarla, sino también que se ha tenido en cuenta todas las obligaciones de comunicación y de difusión de que las actuaciones son financiadas mediante fondos y también instrumentos jurídicos asociados a cada actuación. ¿Quién firma estas memorias? La persona titular de la secretaría es el secretario o secretaria general de la entidad local y el representante máximo de la entidad local, alcalde o alcaldesa. Firman, bueno, si fuera una mancomunidad, pues presidente o presidenta, bueno, el representante máximo de la entidad local correspondiente.
Entramos, esto no son más que capturas de pantalla de este mismo documento, continuamos con el documento primero, la memoria justificativa final. Como veis, pues, número de actuación, eje programático, tenéis en azul el apoyo que os ponemos de cómo rellenar de forma correcta cada uno de los apartados. Más secciones, pues lugares donde se han llevado a cabo las actuaciones, resultados obtenidos, mecanismos de control. Aquí, como veis, hay una información económica incluida, el importe ejecutado total, importe financiado con fondos PRTR, con fondos MRR, importe financiado con fondos propios, en su caso, en caso de que se haya financiado en parte con fondos propios de la entidad local. Fotografías de la ejecución y de los elementos de difusión, publicidad y comunicación, carteles, placas de la propia actuación. Tenemos un punto quinto, una sección quinta, que es instrumentos jurídicos asociados a la actuación. Si hay un solo instrumento jurídico, un solo contrato, pues el instrumento jurídico que corresponda. Si hay varios, pues el listado de cada uno de los instrumentos jurídicos, con el número de expediente, objeto, nombre de perceptor final, NIF del perceptor, precio de licitación del encargo, presupuesto, fecha de inicio, fecha de fin, el mecanismo de verificación. Como se trata de una justificación, como hemos visto, posterior a la de COFI, todos tendréis el código CSV del mecanismo de verificación, porque todos habréis puesto en la fecha que hemos dicho anteriormente de plazo el mecanismo de verificación en COFI. Es importantísimo, disculpad que vuelva a incidir, pero es importantísimo que en aquel plazo de COFI esté el mecanismo de verificación incluido, correctamente firmado y final, que se denote que la actuación ha finalizado completamente. De lo contrario, la actuación sería inelegible a nivel de la Comisión Europea. Y después, instrumento jurídico finalizado, sí o no, pues poner aquí si ha sido totalmente finalizado o no. El certificado de gastos incurridos, pues aquí tenemos un modelo, ya pone cada uno de los puntos que se certifican. Pues ¿qué información tiene el certificado? Que el importe, se certifica que el importe de las ayudas se ha registrado en contabilidad, que los gastos incluidos corresponden a actuaciones subvencionadas directamente, debidamente justificada mediante facturas u otros documentos contables válidos, que la actuación subvencionada se ha ejecutado conforme a las bases reguladoras que nos aplican, como siempre la resolución de 19 de mayo de 2025, que la documentación original de los gastos está disponible para los órganos autonómicos, estatales y europeos competentes en el control y seguimiento de los fondos. Este último punto, los demás también, pero este último punto es muy importante y después incidiremos en la importancia que tiene la reserva de todos los documentos originales durante al menos 5 años. Después entraremos en ello. Y la firma. ¿Quién firmaría? Pues evidentemente, siendo un certificado de gastos, la interventora o interventor municipal, local, y la persona representante de la entidad local. Y aquí vemos pues, pantallazos del propio certificado que ya está redactado lo que se certifica en este propio documento. Y aquí entramos en el tercer documento, memoria justificativa, certificado de gastos, y este es el tercero, que es la memoria del cumplimiento del principio de DNSH. Como os decía, en jornadas previas y en webinars previos hemos tenido alguna que otra pregunta sobre este documento que es muy específico MRR y que no estamos muy familiarizados con él. Entonces, Marina, entiendo que estás por ahí, ¿verdad? Sí, aquí estoy. Pues si te parece, en el caso de Iván, que sí que hay más diapositivas, yo dejaré de compartir e Iván compartirás la presentación y gestionará sus diapositivas, pero en tu caso, como son menos, si te parece, me dices tú que pase y te voy pasando yo diapositivas, ¿vale? Vale, perfecto. Muy bien. Bueno, pues buenos días a todos. Entonces, la memoria de cumplimiento del principio de DNSH, que para el que no lo tenga ubicado, el DNSH o Do No Significant Harm en inglés, hace referencia al principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente. Es, digamos, el punto por el que el MRR articula su principio de no causar daño al medio ambiente. Es, digamos, la cláusula medioambiental de estas ayudas, en vuestro caso de la subvención. Para cumplir
con esta obligación de la normativa europea, en nuestro caso, que es el Ministerio de Industria y Turismo, elaboró una autoevaluación adaptada a partir de una guía de la Comisión Europea para que sea más sencilla la cumplimentación y que no sea, ¿no?, una tarea más costosa que se sume al resto de tareas de gestión de los fondos. Vamos a explicar brevemente cómo cumplimentarla. Os la haremos llegar, también está disponible en la web de Turisme, así como una guía que acompaña la cumplimentación. Es para que sea algo sencillo. Lo diré también al final, pero cualquier duda que os surja, pues la podéis plantear al buzón al que soléis enviar las dudas. Vale, entonces, para empezar la memoria se compone de una portada sencilla, sirve para identificar la entidad ejecutora, las ayudas, las actuaciones para las que se va a hacer esta autoevaluación y la firma, por una parte, la entidad que ejecuta el subproyecto, el responsable, que en este caso será el alcalde o alcaldesa, si no me equivoco en casi todos los casos, y después el titular del órgano que se encarga, digamos, del contrato en cuestión. Alguien por parte de vuestra administración que esté encargado de el seguimiento del contratista, de la obra, en caso de obras, del servicio, por ejemplo. Entonces, esta memoria, cuando esté cumplimentada, se tiene que publicar en COFI. Creo que Óscar ya lo ha dicho, lo repito de nuevo, es parte de la justificación en la Comisión Europea del cumplimiento de las obligaciones de normativa MRR. Después de identificar un poco el subproyecto, pasamos, Óscar, a la siguiente diapositiva. La memoria sigue con 3 secciones, una sección 0, una sección 1 y una sección 2. Empezaremos cumplimentando la sección 0 y después pasaremos directamente a la sección 2. Esto es porque en el caso de estas subvenciones no hay ninguna actividad que se englobe en los supuestos que se indican para la sección 1. Es decir, que ninguna actividad se considera que no sea de bajo impacto ambiental. Implementaremos sección 0 y luego pasaremos directamente a la sección 2, dejando la sección 1 vacía. Entonces, la sección 0 son un poco datos generales para la actuación. Se debe complementar, por cierto, si no lo he mencionado, a nivel actuación, una memoria para cada actuación que ejecutéis. Entonces, se identifica la actuación, una breve descripción de la misma. Después se ha de indicar la etiqueta climática que tenga asignada la actuación. En el caso de los programas tipologías 1, 2 y 3, si llevan asignado una etiqueta con contribución climática. En el caso de los programas de actuaciones de programa 4, no llevarán. En ese caso, pues se deja vacío. Si no, se indica el número y el porcentaje de contribución. Y una muy breve justificación de por qué esa etiqueta corresponde a la actuación. Después, en la pregunta 3 que estamos viendo aquí en la memoria, la actividad no debería ser no elegible, indicaríamos que no, que la actuación es elegible. Aquí ya indica que pasaríamos a la sección 2. Y luego se pide que se identifique la normativa medioambiental de aplicación. Esto es muy sencillo si la actuación ya está por lo menos en licitación, ya que los pliegos probablemente ya hayáis tenido que identificar la normativa medioambiental que aplica en vuestro caso. Es importante este punto porque si el principio del DNSH se cumple si en un primer lugar cumplimos con la normativa medioambiental de aplicación, ya sea comunitaria, estatal o bueno, y hasta local. Una vez cumplimentada esta sección 0, como comentaba, pasamos a la sección 2. Si quieres pasar la diapositiva, Óscar. Gracias. Esta sería la 1. En el lado izquierdo la dejaríamos vacía, pasaríamos a la 2. Y entonces, esto es el cuerpo de esta memoria. El principio de DNSH consiste en no causar un perjuicio significativo concretamente a 6 objetivos medioambientales, que son
la mitigación del cambio climático, la adaptación del cambio climático, el uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos, la transición a una economía circular, prevención y control de la contaminación y, por último, la protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas. En esta memoria se hace una serie de preguntas para estos 6 objetivos. De esta forma, la Comisión Europea, el Ministerio, la Secretaría de Estado de Turismo y Turismo y Comunidad Valenciana nos aseguramos de que no se causa un perjuicio significativo al medio ambiente. Entonces, todos estos 6 apartados que vienen a continuación tienen todos la misma estructura, que son 4 preguntas con 4 casillas que se ha de marcar o no marcar. ¿Cómo complementar esta sección 2? Pues vamos a empezar por un punto muy importante que encontraréis mejor desarrollado con mucho más detalle en la guía que os comentábamos, que está disponible en la web de Turisme. Esta guía la he elaborado en mi tour y la guía devuelve a una segunda guía elaborada por el MITERZ. Entonces, esta guía del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico es, digamos, la guía de referencia a nivel PRTR en el cumplimiento del principio del DNSH. Y en ella, en el anexo cuarto, se hace referencia, para simplificar también el entendimiento del DNSH, a 9 actividades que llaman actividades específicas, ¿no? Voy a leerlas por encima, son 9 y se deberá cumplimentar teniendo en cuenta esta memoria, teniendo en cuenta si alguna de las actuaciones que ejecutáis se marcan en alguno de estos 9 supuestos. Son la construcción de nuevos edificios o renovaciones energéticas en edificios ya existentes, la realización de obras en general, calderas de biomasa, biocombustibles, infraestructuras de gases combustibles, infraestructuras de riego, agua desalada, restauraciones forestales, mineras o de espacios degradados y digitalización y centros de datos. Esta guía, que como comentamos está vinculada en distintas partes de la otra guía y el web de Turisme, la podéis consultar en cualquier momento. Podéis acudir a ella, al anexo cuarto, y en caso de que alguna de vuestras actuaciones se enmarque en alguno de estos nuevos supuestos, lo tendréis que tener en cuenta para cumplimentar esa sección 2. ¿Por qué? Porque en ese anexo, por ejemplo, en caso de que realicéis obras, en el apartado de la actividad específica de obras, introduce que para 2 de los objetivos que he mencionado antes, esos objetivos climáticos a los que no hay que causar un perjuicio significativo, se ha de tener en cuenta unas particularidades para asegurar que no se causa un perjuicio significativo, porque digamos que la actividad de obras es considerada como con un alto riesgo de incumplimiento del DNSH, ¿no? Entonces, habiendo consultado ese anexo en vuestro caso y teniendo en cuenta que, por ejemplo, para este primer objetivo que aparece en pantalla de mitigación del cambio climático, mi actividad no supone un riesgo especial para el medio ambiente, marcaríamos simplemente la primera casilla, que es que la actuación causa un perjuicio nulo o insignificante sobre la mitigación del cambio climático. Aportaríamos una pequeña justificación y con ello sería suficiente. No es necesario ir más allá para buscar la justificación de la casilla segunda o tercera. ¿Por qué? Porque realmente el MRR y las bases reguladoras de estas ayudas solo obligan a no causar un perjuicio significativo para el medio ambiente, que corresponde a esa primera casilla. Las 2 casillas siguientes, digamos que es como ir más allá. Podéis, en la guía que os he mencionado, bien recogido cómo cumplimentarlo, pero para no enredarnos más, os recomendamos marcar la primera casilla y pasar a la siguiente pregunta. La adaptación al cambio climático sería lo mismo. Marcaríamos esta primera casilla de que causa un perjuicio nulo o insignificante sobre este objetivo en cuestión. Si quieres pasar la pantalla, Oscar. Digamos que llegamos al punto 3 y en nuestra actividad de obras en general resulta que en este anexo de la guía viene recogido como es un objetivo para el que presenta un riesgo alto de
cumplimiento, ¿no? Que puede causar un riesgo para, en este caso, la utilización y protección sostenible de los recursos hídricos y marinos. ¿Qué haríamos? En vez de marcar la primera casilla, marcaríamos la cuarta, es decir, ni causa un perjuicio nulo, ni contribuye sustancialmente a este objetivo, ni contribuye al 100% al objetivo. Marcamos la cuarta opción, nos hace una pregunta genérica para asegurar que la actuación sigue siendo elegible pese a presentar un riesgo más alto de incumplimiento del principio y tras marcar no y proporcionar una justificación, la justificación que tenemos que poner aquí es la que aparece en el anexo cuarto, en la que se recogen esas actividades, en la que indica que hay un riesgo para este objetivo, indica cuáles son las medidas que se tienen que tener en cuenta. Esto sería la justificación de por qué no vamos a incumplir en el principio de NSH. Y bueno, así sería para los 6 objetivos. Marcaríamos en un principio, primera casilla, que causan perjuicio nulo o insignificante y en caso de que nuestra actividad, actuación, esté recogida en el anexo, atenderíamos a lo que dice en ese anexo sobre alguno de estos 6 objetivos. Y esto sería el final de la memoria de autoevaluación del DNSH. Con un conocimiento mínimo de vuestra actuación, como seguro que tenéis por ser las entidades que lo ejecutan, esta memoria no es difícil de cumplimentar, no es muy costoso y lo dicho, se deberá hacer una por actuación y publicar en COFI para así dejar saber a la Comisión Europea que efectivamente estamos teniendo en cuenta con el cumplimiento de esta obligación de normativa MRR y a Turisme de las bases reguladoras. Y nada, ya doy paso a mi compañero Iván, si no me equivoco, ¿verdad, Óscar? Sí, voy a decir a dar dos pinceladas entre una parte y otra y empezará Iván, si os parece. Muchas gracias, Marina. Vamos a dar un poco de recordatorio, ahora que hemos visto tantas cosas desde el principio de la presentación hasta ahora, simplemente por tener una diapositiva en la que tengamos toda esta información de la doble ventana de justificación, aquí lo tenéis todo, que es, por una parte, hemos de justificar el cumplimiento del hito 221, esto es una nomenclatura de fondos nuestra. Pero básicamente es que debe de acreditarse la finalización de las actuaciones mediante la aportación a la aplicación COFI, es decir, la vía de esta parte de justificaciones en COFI, como repetimos, y el plazo será, como decíamos, 30 de junio de 2026 y para afectados por la DANA 31 de agosto de 2026. Como siento insistir, pero si puede ser algo antes, mejor para intentar evitar problemas con la aplicación COFI. Y después esta segunda, que es justificación al turismo y comunidad valenciana. La vía ya no es COFI, sino que es este enlace de aquí que os ponemos y cuyos plazos de justificación son máximos porque están referenciados a cuando acabe la actuación, como máximo un mes después de acabar la actuación, pues como máximo 31 de julio de 2026 o para afectadas por la DANA 30 de septiembre de 2026. Simplemente algunos aspectos antes de empezar con la explicación concreta de la justificación en COFI. Algunos temas sobre obligaciones y consideraciones generales de la justificación. Las entidades locales, en este caso beneficiarias de las ayudas reguladas por la resolución de 19 de marzo, tendrán que reintegrar los fondos percibidos que no hubiesen sido correctamente justificados en tiempo y forma ante Turismo y Comunidad Valenciana. Por tanto, el tema de no justificar en tiempo y forma los fondos, pues pueden conllevar y conllevarían el reintegro de los fondos percibidos. Y en este caso, por el momento, se aplicaría con intereses de demora, es decir, no solo la devolución de los fondos no ejecutados y no correctamente justificados, sino que además habría una aplicación de intereses. Por parte del Ministerio de la Secretaría de Estado de Turismo, se está viendo con el Ministerio de Hacienda si es posible quitar los intereses de demora en caso de no ejecución en plazo o de no justificación correcta, pero por el momento lo que tenemos sobre la mesa es que sí, que se deberán de devolver los fondos no correctamente justificados
en tiempo y forma con intereses de demora. La Turismo Comunidad Valenciana efectuará unas actuaciones de control y comprobación de las ayudas concedidas, estamos obligados a ello, y del resultado de dicho control se tramitarán procedimientos de reintegro en su caso, en caso de que hubiera algún incumplimiento detectado. Estos controles, pues bueno, los haría Turismo y Comunidad Valenciana, pero por supuesto, al tratarse de fondos MRR, los pueden realizar pues, desde el Gobierno central, del Estado, desde la Comisión Europea, se pueden hacer inspecciones y controles que se consideren convenientes para ver que se ha ejecutado lo que se tenía que ejecutar en tiempo y forma y que se ha justificado de forma correcta. Las entidades locales deben de custodiar y conservar toda la documentación original justificativa de la aplicación de los fondos percibidos por un periodo mínimo de 5 años. Por tanto, se ha de custodiar los documentos originales, todos los de ejecución y de justificación, e incidiríamos en que, además, puesto que puede haber una inspección in situ en cualquier momento de todas las entidades que os hemos comentado, incluso de la Comisión Europea, pues la actuación pues, no deberá de haberse revertido antes de estos 5 años. Por tanto, los resultados de la actuación realizada, pues al menos, que seguro que ya la previsión es que esté mucho más tiempo, pero al menos ha de estar físicamente para poderse revisar durante este periodo de no reversión de mínimo 5 años. Esto básicamente es un recordatorio del seguimiento continuo de ejecución. Los informes periódicos que se están pidiendo por parte de Traxatec a las entidades locales beneficiarias, queremos remarcar la importancia que tienen porque forma parte de los compromisos que adquieren las entidades ejecutoras de fondos, que como decíamos, los beneficiarios de las ayudas a entidades locales son ejecutoras de fondos, pues es una obligación que hay para todas las entidades ejecutoras. Estos informes, ¿dónde tienen que estar? En la plataforma COFI, se han de subir directamente por las entidades beneficiarias y se han de aportar también documentalmente en este enlace que ponemos aquí. Y aquí no vamos a entrar mucho en detalle en los tipos de informes porque ya los conocéis, y porque también desde Traxatec os remarcan la importancia de presentarlo y os recuerdan cuándo se han de presentar. En breve, si no lo han hecho ya Traxatec el pasado viernes, pues os enviarán un nuevo correo electrónico indicando la necesidad de presentar los informes correspondientes. Esto ya se comentó en la jornada de marzo. Es por ello por lo que estos cronogramas empiezan en marzo y no empiezan ahora en junio. Es básicamente la misma diapositiva que ya os pusimos en su momento, pero que os repetimos ahora en este punto. En marzo, como veis, hicimos la sesión informativa de seguimiento, la de bienvenida a todas las entidades locales beneficiarias de las ayudas. En abril se tenía que presentar un informe de seguimiento mensual, en mayo un informe de seguimiento mensual, en junio, que es lo que se os pedirá, pues es el informe de seguimiento mensual, el informe de gestión semestral y ya será en junio el fin de plazo de ejecución. Esto no es un informe, simplemente es indicar que se da el fin de plazo de ejecución. Como veis, para los no afectados por la DANA, que el fin de plazo de ejecución acaba en junio, hemos tachado el informe de previsiones trimestral, porque ya no tiene sentido hacer un informe de previsiones a futuro cuando ya es el propio mes de finalización. Por tanto, para los no afectados por la DANA, las entidades locales que no están afectadas por la DANA, este informe de previsiones trimestral no se considera necesario y no se exigirá. Y en julio, como máximo, está el fin de plazo de justificación. Por otra parte, para las entidades locales beneficiarias de las ayudas y afectadas por la DANA, que hubo como decíamos, la resolución del vicepresidente ampliando plazo para estas entidades, que son las únicas que podíamos ampliar, pues el calendario es similar. Las diferencias son que en junio sí que se va a pedir el informe de previsiones trimestral porque sí que tiene sentido, sí que hay unos meses siguientes de ejecución. En julio sí que habrá un informe de seguimiento mensual porque continúa la ejecución de estas entidades. Y en agosto pues está el fin de plazo de ejecución y el último informe de seguimiento mensual que se presenta. Y en septiembre, pues como máximo, el fin de plazo de justificación DANA. No sé si habrán preguntas al respecto, pero si hubiera alguna entidad que dijera yo soy afectada por la DANA, pero
¿Puedo justificar en julio y acabar la ejecución en junio? Por supuesto que sí, todavía mejor. Simplemente esto, tanto para entidades locales como entidades locales afectadas por la DANA, todo esto son plazos máximos. Y como decíamos, voy a dar la palabra a mi compañero Iván, que os explicará con detalle el procedimiento de justificación en COFI. ¿Estás ahí, verdad, Iván? Sí, sí, estoy aquí, Oscar. Dejo de compartir yo, como habíamos acordado. Sí, vale. Vale. Sí, no tengo la presentación, Oscar, y compartir Alfonso, ¿vale? Ah, muy bien. Vale. Estamos en la misma sala, no hay problema. Vale, pues primero de todo, antes de empezar, buenos días a todos y a todas, y muchas gracias por asistir a la formación, o bueno, al webinar. En este caso, sobre Coffee, como ha comentado Oscar, en la anterior slide tenemos dos plazos, es decir, las entidades locales que tienen que justificar a 30 de junio, por lo tanto tienen que tener el mecanismo de verificación subido en Coffee a 30 de junio, y las entidades locales que por afectadas por la DANA tienen de plazo hasta el 31 de agosto, que por lo tanto tienen hasta el 31 de agosto para subir el mecanismo de verificación en Coffee. ¿Vale? Eso antes de empezar. Ahora, si quieres pasarte el slide, Alfonso. Vale, aquí tenemos las, bueno, cinco, en este caso seis etapas que vamos a hablar en esta presentación. La etapa 6 y bueno, la etapa 7 sobre todo no la comentaremos porque todavía no tenemos todas las indicaciones que nos gustaría tener antes de explicarla por parte de ese tour y como todavía no tenemos pues el procedimiento detallado, no simplemente hay dos slides bueno, de manera informativa que la podéis coger y la podéis leer, pero que no la comentaremos. Simplemente pondremos el foco en realizar el progreso de indicador, que es lo que nos afecta y es realmente el proceso que sirve para informar a la Comisión Europea de que habéis acabado o finalizado las actuaciones en COFI. ¿Vale? Entonces, si pasamos a la siguiente slide, en la fase 3. Aquí lo que primero tenemos que hacer es pasar todas las actuaciones que tenemos en Coffee creadas a revisado. ¿Vale? Aquí es muy importante tener, bueno, tendremos varias actuaciones en Coffee. Según el programa en el que esté la actuación que se os ha subvencionado, tendremos que crear una actuación u otra. Y luego sí o sí tendremos que crear una actuación que se llame actuación reporte de indicador, ¿vale? Que eso venía en la nota informativa que os enviamos y aquí es crear la actuación de reporte indicador con sí reporte indicador, que es también, como bien sabéis, hace un mes o, bueno, 2 semanas más bien, Setur hizo una forja en Coffee para cambiar todos los subproyectos de Coffee de vuestras entidades a que sí que llevan el reporte indicador, para que así, de esta forma, con la actuación de reporte indicador, activado el reporte indicador, podáis hacer el progreso y sobre todo informar a Setur y a la Comisión Europea de que avanzáis y estáis finalizando actuaciones. ¿Vale? Entonces, lo principal, antes de pasar a revisado, tenemos que revisar ciertos puntos. ¿Vale? Pero pasa el slide, Alfonso, por favor. Es lo que aquí. Bueno, esto es cómo se pasa la actuación a revisado. Me había saltado esta slide, perdón. En esta slide lo que tenéis que hacer es entrar al módulo de planificación y gestión, ¿vale? En este caso, según el subproyecto que sea. Entonces, buscáis con el localizador de Coffee la actuación correspondiente, o sea, el subproyecto correspondiente, perdón, y entráis dentro del subproyecto. Una vez dentro del subproyecto, aquí tenéis que ir al apartado de planificaciones, entráis dentro del apartado de planificaciones y os saldrá un cuadro que pone anualidad. Anualidad 22, 21, depende de 23 o 24, depende de cuándo se ha iniciado el subproyecto y la actuación creada. Entonces, si ponéis, por ejemplo, la anualidad 22, que es la imagen que tenemos en la presentación, os salen ciertas actuaciones que ahí os pondrá si el estado está permitido o no está permitido. Si está permitido, os dejará pasarla a revisado directamente, ¿vale? No tenéis que hacer todo el ciclo de validación. Os deja pasar de borrador a revisado, ¿vale? Han agilizado esa parte para que podáis hacer el progreso indicador de forma más autónoma, ¿vale? Entonces, si pone en la parte de la columna de validación pone permitido, ahí os dejará pasar la actuación a revisado. Si pone no permitido, es porque os falta dentro de la actuación alguno de los campos. Os pueden faltar las submedidas asociadas, el hito CID 221 os puede faltar por asignar o incluso los recursos económicos. ¿Vale? Entonces tendríamos que revisar qué apartado es el que nos hemos dejado vacío y por el que no nos permite pasarla a revisado. Vale, una vez que estamos en revisado, pasa ahora sí, Alfonso. Bueno, esto es el siguiente. Esto es como el cuadro que sale.
Aquí. Una vez ya la tenemos en revisado, creamos el instrumento jurídico. ¿Vale? Aquí el instrumento jurídico es el contrato o el método o el mecanismo que habéis utilizado para realizar la actuación. De normal suelen ser contratos, ¿no? Entonces aquí hay que poner la clase de actuación del instrumento jurídico. Hay que indicar los importes, tanto el sin IVA como el total. Y luego también, muy importante, que coincida dentro del instrumento jurídico el contratista a primer nivel con el importe total del contrato. En el caso de que hayan subcontratistas, también los podéis identificar, pero sobre todo lo más importante es que coincida el importe total adjudicado, ¿no? O el importe total del contrato con el importe del contratista. ¿Vale? Eso es dentro de apartados, eso, una anterior, perdón, que no había terminado. Vale, y bueno, sí, pasa, perdón. Vale, y aquí os habíamos dejado en la slide qué documentación se requiere, ¿no? O cuál es la documentación mínima que debéis subir según el instrumento jurídico. En el caso de los contratos, que es la clase de actuación más utilizada, es el acta de formalización, los pliegos, si se han hecho cualquier modificación, incluso si se van a hacer prórrogas del contrato, cualquier resolución. También se puede subir el acta o el anuncio de licitación, las facturas, ¿no? Las facturas también se deben subir dentro del apartado de COFI, dentro de documentos anexos. Luego, dentro de contratos hay un apartado también que no está aquí puesto en la presentación, que tenéis el apartado de conflicto de interés. Ahí en ese documento el responsable de operación lo que tiene que hacer es subir todas las DACIs, todas las declaraciones de ausencia de conflicto de interés, y también tenéis que subir el análisis de Minerva. Vale, así puedes pasar. Vale, y ahora viene la parte más importante de la presentación, ¿no? Que es esta fase 5, que es el mecanismo de verificación. Aquí, antes de hacer el mecanismo de verificación en COFI, quiero resaltar que estamos preparando, bueno, lo está preparando desde la entidad decisora, desde la Secretaría de Estado de Turismo, están preparando un Excel Sheet 221, que es un informe que se hace, bueno, los que tenéis planes de sostenibilidad turística en destino, los PSTDs, ya lo conocéis porque ya lo estáis elaborando, pero a partir de ahora nos han dicho que también estas subvenciones, estas ayudas, también lo van a tener que cumplimentar y os lo haremos llegar cuando lo tengamos disponible, y lo está preparando Setur. En este caso, lo que tendréis que hacer es rellenar el Excel de forma semanal, lo cumplimentáis, lo elaboráis y nos lo pasáis para que se lo podamos enviar a Setur. Con este Excel, aquí reportamos los instrumentos jurídicos que hay en COFI. Debe coincidir lo mismo que ponemos en el Excel con lo mismo que tenemos en COFI. Y también este Excel Sheet servirá para que Setur le transmita a la Comisión Europea los instrumentos jurídicos que habéis avanzado, que habéis terminado, y junto con el mecanismo de verificación, que también se pone en este Excel Sheet. Entonces, la Comisión Europea puede hacer la comprobación. Esto también es muy importante. Y aquí viene lo que vamos a comentar ahora de la nomenclatura del mecanismo de verificación. ¿Vale? Una vez ya tenemos la actuación finalizada y tenemos el mecanismo de verificación disponible, en este caso, imaginaos que es un contrato de servicios y tenemos un acta de recepción, ya la tenemos disponible y la hemos subido a COFI, tenemos que ponerle una nomenclatura, bueno, una nomenclatura específica, ¿vale? Que es la que nos ha dicho el Setur. En este caso, todos los mecanismos de verificación tienen que empezar siempre igual, MV, que esto significa mecanismo de verificación. Pasa a la siguiente, que creo que lo detalla aquí. Estas son las reglas de la nomenclatura. Empezamos siempre con MV, que es mecanismo de verificación. Luego barra baja H221, que significa que es el LitoCID 221. Barra baja C14, que es el componente 14, que es donde están integradas las ayudas. Barra baja I01, que es la inversión, que es la inversión 01. Barra baja Mintur, porque es la entidad decisora. Barra baja la convocatoria, puede ser convocatoria 21, 22, 23, en este caso siempre será 2021. Barra baja el acrónimo de la Comunidad Valenciana, que en este caso es CVA, que siempre tendréis que poner CVA, barra baja el acrónimo de la entidad, que en este caso no disponemos de él todavía y por eso no lo hemos hecho llegar. Seguramente los que tenéis planes a lo mejor utilizan el mismo acrónimo, pero no lo tenemos confirmado. En el momento que nos lo digan, o también os lo haremos saber. Pero bueno, cuando tengamos el listado actualizado con todos los acrónimos de todas las entidades, os lo enviaremos por correo para que podáis preparar los mecanismos de verificación. Pero en este caso es poner un acrónimo que Setur pone específico para esa entidad. Luego, barra baja y el número de la actuación.
aquí es muy importante saber qué es el número de la actuación del Excel sheet, ¿vale? No es el número de actuación ni en Coffee, ni el número de actuación en otro Excel, sino del Excel sheet, ¿vale? Porque tiene que coincidir. Si hemos puesto en la fila del Excel sheet, primera fila, la actuación 1 con tal nombre, pues tiene que ser ese, actuación 1, ¿vale? Si luego, porque pueden haber cambios, puede ser que sean diferentes números. Entonces, tener claro que siempre es el número de actuación del Excel sheet 221, ¿vale? Luego seguimos poniendo barra baja y el acrónimo del mecanismo de verificación, ¿vale? Puede ser, en este caso, ¿no? Como vemos en la imagen, una CFO, que es certificado final de obra, o AR de acta de recepción, o AC de acta de conformidad, ¿no? Según el mecanismo que sea, pues ponemos el acrónimo correspondiente. Y luego siempre, siempre tiene que acabar barra baja SP7, ¿vale? Esto de SP7 lo que significa es el desembolso, es el número de desembolso que hizo la Comisión Europea aquí a la entidad decisora. Por lo tanto, este siempre tiene que acabar en SP7, no se nos puede olvidar. Y luego el punto PDF. Eso siempre. ¿Vale? Y una vez tengamos la nomenclatura, vamos a hacer el progreso de indicador, ¿no? Que es esta fase 6. Cuando ya Setur, hemos elaborado el Excel sheet, repaso todo el proceso. Hemos elaborado el Excel sheet 221 semanal. Se lo hemos enviado a Setur, informándole de todos los instrumentos jurídicos. Setur lo revisa cada semana. Nos envía si hay alguna incidencia. Si no hay alguna incidencia, seguimos. Y en el momento que Setur revisa o tenemos un mecanismo de verificación incluido en el Excel sheet, Setur lo que hace es entra a ver el mecanismo, lo valida y si lo valida nos informa de que ya podemos hacer el progreso de indicador. Entonces, si ya tenemos el progreso de indicador validado por Setur, ya podemos hacer este proceso. Para hacer este proceso, lo que necesitamos es tener la actuación en revisado, la de reporte de indicador, con todo lo que hemos comentado anteriormente, y ya tendríamos que ir dentro de la actuación al apartado progreso de indicador. ¿Vale? Aquí nos aparecerá el hito CID 221, que es la segunda imagen que vemos en la slide. Y aquí tenemos en la pestaña de acciones. Veis que sale el más, que es para añadir un nuevo reporte de indicador. Entonces, una vez le deis al más, os aparecerá un pop-up que es un cuadro de diálogo donde os permite realizar el progreso indicador. En este caso, la fecha efectiva de progreso siempre será la fecha del día en el que estás haciendo ese progreso, es decir, si lo hiciéramos hoy sería el 8 de junio. Luego, el valor logrado actual es uno que refleja Coffee según lo que llevamos. Si llevamos una actuación sería 1, si llevamos 0, pues pone 0 como lo vemos ahora en la imagen. El nuevo reporte de progreso indicador será los que vamos a meter nuevos, es decir, aquí Coffee lo que hace es sumar. Si vamos a hacer el reporte de 2 instrumentos jurídicos, pues ponemos 2. Si vamos a hacer 4 progresos de 4 instrumentos jurídicos, ponemos 4, ¿vale? Y si ya tuviéramos 1, pues Coffee lo que haría es 1 más 4, 5, ¿vale? O sea, lo suma Coffee. No tenéis que poner, esto lo quiero aclarar porque no tenéis que poner 5, de que vais a tener 5, porque entonces Coffee os sumará 5 más 1, ¿vale? Sino que si ya tenéis algo progresado que cuenta como 1, luego lo que vais a hacer nuevo es aparte. Entonces tenéis que poner solo lo que vais a hacer, perdón. Vais a la parte seguimos, a la parte de anexar documentos, y si le dais a anexar documentos se os abrirá este cuadro de diálogo que es para incorporar los documentos. Aquí siempre os recomendamos que vayáis importar desde referencia CSV, ¿vale? Aquí es porque ya lo tenéis subido a Coffee, entonces ya está en la base de datos de Coffee y tiene un código que es este código CSV. Esto es lo que nosotros hemos estado haciendo con los planes de sostenibilidad turística, con los PSTDs, es que se prepararan las entidades locales un documento Word con una columna el código CSV y otra columna el código, la nueva nomenclatura, ¿vale? Porque a partir de ahora aquí en Coffee os va a permitir cambiar el nombre del archivo. No tenéis por qué subir el archivo a Coffee ya con la nomenclatura buena, sino que lo podéis subir y aquí cambiarlo, ¿vale? Entonces también Coffee os permite hacer el reporte de progreso indicador de varios instrumentos a la vez. Es decir, si yo ahora pongo aquí, como veis en la pantalla, 5, 6, 7 códigos CSV, que siempre empiezan con OIP barra baja y un código, pues yo los pongo ahí, los 5 o 6 códigos CSV, y si le doy a importar archivos, Alfonso, pasa a la siguiente, me aparecerán, como veis ahora, en todos listados. ¿Vale? Aquí, una vez ya lo tengo todo importado, que ya me ha buscado en la base de datos de Coffee los archivos que he subido, tengo que hacer dos cosas. Lo primero, no se me puede olvidar activar siempre
los datos personales ni qué es mecanismo de verificación, como veis en la imagen. Esas dos casillas se tienen que activar sí o sí. Y luego en la parte donde pone nombre de documento, ahí es donde os permite cambiar el nombre. Entonces ahí pegamos, donde veis que pone MV en la imagen de mecanismo de verificación, pues ahí ponéis la nomenclatura correspondiente del archivo que corresponda y ya está. Una vez tengáis eso, le dais a guardar y ya os aparecerá el progreso indicador hecho. Dale, Alfonso, y ya está, ¿lo ves? Y entonces os aparecerá, si volvéis a entrar dentro del apartado de progreso indicador de Coffee, donde tenéis el hito CID 221, veis que ahora pone valor progreso acumulado 5. En este caso, si hiciéramos otros dos, pues pondría 7. ¿Vale? Y luego también podéis tanto visualizar, si le dais al ojo, que es para verlo, podéis eliminar el que habéis hecho y volverlo a hacer por si os habéis equivocado o lo que sea, podéis editarlo también, podéis cambiar el nombre del archivo. En el caso de que veis que os habéis equivocado en el número de actuación, que os hayáis equivocado en el acrónimo, lo que sea, lo editáis y lo podéis guardar o lo dejáis y ya está. ¿Vale? Bueno, seguimos, Alfonso. Ya por último, que es esto lo que comentaba, que es el certificado de cumplimiento. Aquí no lo vamos a comentar, simplemente que existen dos certificados, que es el certificado de valor actual, que es como a fecha de hoy, y luego el certificado de acreditación, que es si no tenemos el reporte indicador, que no es nuestro caso, ¿no? En este caso, todas las entidades tendréis que sacar el certificado de valor actual. Pero como os lo he dicho, no tenemos el procedimiento totalmente detallado por SETUR, preferimos esperar a que nos den las indicaciones claras y os lo presentaremos también. Y ya está, Oscar. Ya hemos terminado la parte de Coffee. Muchas gracias, Iván. Pues, Alfonso, ¿podrías dejar de compartir y comparto yo? En ese caso, vuelvo a compartir. Gracias. Vuelvo a la presentación. Creo que este. Vale, ¿veis mi pantalla? Sí, la vemos, no está en modo presentación, pero Vale, la vemos. yo la pongo en modo de presentación y prácticamente estamos ya finalizando. Simplemente se indica los recursos de interés que veis que estaban en el orden del día, que os compartíamos, que siempre intentamos tenerlo lo más actualizado posible y entonces os puede servir como referencia, porque como hablábamos, ya os compartiremos el PowerPoint y lo pondremos en la página web, aprovechando que tenemos este slide aquí. Tanto la grabación como el PowerPoint, como jornadas previas, información de jornadas previas, lo tenéis en la página web de Turismo y Comunidad Valenciana. En la parte izquierda tenéis fondos europeos MRR y dentro de fondos europeos MRR aquí tenéis jornadas y formación. Ahí lo pondremos, aunque ya os decimos, os lo enviaremos directamente por correo electrónico.